2 hermanos, 2 muertes. Y un tercero, Juan Sebastián, ejecutado a balazos afuera de un bar en Cuernavaca. Cuello y abdomen. Esa misma noche el cártel del Pacífico Sur dejó mantas firmadas en distintos puntos de la ciudad. Nosotros lo matamos. 3 hijos de Johann Sebastian. 3 muertos antes de los 35 años. ¿Coincidencia? ¿Maldición? ¿O el precio que pagó una familia entera por los secretos que el poeta del pueblo se llevó a la tumba sin confesarlos jamás? Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre el hombre más premiado de la música regional mexicana. Primera, la grabación de la conferencia de prensa, donde Johann Sebastian dijo frente a las cámaras que no era narcotraficante, mientras el ejército todavía registraba cada rincón de su rancho, con el cuerpo de su hijo tendido en otra habitación. Segunda, las declaraciones de 2 mujeres ante la Procuraduría General de la República que su familia ha intentado borrar durante más de una década. Testimonios en expedientes oficiales que siguen existiendo aunque nadie quiera mencionarlos. Tercera, el testimonio de su propio médico describiendo las 14 horas en que los órganos fueron fallando uno por uno mientras su familia miraba sin poder hacer nada. Y cuarta, ¿por qué murió sin dejar testamento, condenando a sus hijos a 10 años de guerra legal por más de 100 propiedades y millones en regalías que nadie ha podido cobrar? Te aviso cuando llegue cada revelación. Si te vas antes del final, te pierdes lo que la familia Figueroa más ha intentado enterrar. Pero para entender cómo un niño que vendía gelatinas en un pueblo de Guerrero terminó señalado como socio de los narcotraficantes más sanguinarios de México, necesitas conocer el principio. Y el principio es más oscuro de lo que imaginas. Hay una frase que Johann Sebastian repitió toda su vida, una que le enseñaron de niño y que terminó siendo su maldición. El que nace para cantar, aunque le corten la lengua. Recuérdala, la vas a necesitar para entender el final. 1951. Juliantla, Guerrero, un pueblo tan pequeño que no aparecía en los mapas. 12 hermanos, pobreza sin adornos. Johann Sebastian, que todavía se llamaba José Manuel Figueroa, vendía gelatinas en la calle a los 7 años. Boleaba zapatos. Cargaba cubetas de leche antes de que amaneciera. A los 14, quiso ser sacerdote. Entró al seminario, estudió latín y teología, y entre esos muros compuso su primera obra completa, una misa entera, que los seminaristas cantaban los domingos. Pero su padre lo sacó. Le dijo que su camino estaba en otro lado. A los 17 limpiaba cuartos en un hotel de Ciudad de México. Tendía camas, trapeaba pisos y por las noches cantaba en los pasillos. La actriz Angélica María lo escuchó una noche. Le dio un contacto. Él tocó puertas en disqueras. Todas se cerraron. Tu voz no sirve. No tienes imagen comercial. Regresa a tu pueblo. Se fue a Chicago. Lavó platos. Vendió autos usados. Vivió en cuartos con cucarachas y tuberías congeladas. Y entonces llegó la llamada que cambió todo. Un promotor en T eligió el nombre de un mártir para comenzar su carrera. Guarda ese detalle. Los éxitos llegaron en cascada. Tatuajes se convirtió en el himno de una generación. Secreto de amor sonaba en todos los radios. Sus letras tenían algo diferente. Hablaban del amor como si doliera, como si cada verso hubiera sido arrancado desde adentro. Quizás porque para él el amor siempre dolió.
Su primera esposa se llamaba Teresa González. Se conocieron cuando él todavía cantaba en bares de mala muerte. Ella creyó en él cuando nadie más lo hacía. Tuvieron 3 hijos, José Manuel, Trigo y Juan Sebastián. Teresa lo vio convertirse en estrella. Vio cómo el hombre que había conocido se transformaba en alguien que llenaba palenques y coleccionaba autos de lujo. Vio las giras que duraban meses, las noches que él no regresaba a casa. El matrimonio terminó sin que ninguno de los dos explicara públicamente por qué. Después vino María del Carmen Ocampo, una relación casi secreta. De ahí nació Sarelea, la primera hija, que creció lejos de los reflectores. Y entonces apareció Maribel Guardia, 1992. Ella era, sin exagerar, una de las mujeres más reconocidas que México había producido en décadas. Ex Miss Costa Rica, actriz de telenovelas que paralizaban al país, cantante con una presencia que no necesitaba explicación. Joan Sebastian la vio y decidió que tenía que conquistarla. Tenía 41 años. Ella, 33. Él ya cargaba con 2 matrimonios rotos y 4 hijos de mujeres distintas. Nada de eso importó. Se casaron ese mismo año. En 1995 nació Julián, el hijo que uniría sus historias para siempre. Pero un año después, todo se rompió. En 1996, Joan y Maribel protagonizaban juntos la telenovela Tú y yo. En el set trabajaba una actriz de 19 años llamada Arlette Terán. Joan Sebastian tenía 45, una esposa, un hijo de 1 año, que apenas empezaba a caminar. Una noche Joan no llegó a dormir. Maribel lo esperó despierta. Las horas pasaron. A las 6 de la mañana, el lado de la cama seguía vacío. Esa tarde, los dos estaban recostados viendo televisión cuando el conductor Juan José Orígel, en vivo en Ventaneando, soltó la noticia. Había visto a Joan Sebastian en un bar del centro histórico, arrinconado con una chava muy guapa. Con Arlette Terán. Maribel se quedó inmóvil. Volteó a ver a Joan. Él no dijo nada. No se movió. Ella se levantó, abrió el closet, sacó todas sus botas, sus chalecos de cuero, sus cinturones con hebillas de plata, y los lanzó al pasillo. Vete de mi casa y no vuelvas. Joan Sebastian negó todo ese día y todos los días que siguieron hasta el último de su vida. Maribel diría, años después, en una entrevista: él me dijo que no era verdad hasta el último minuto de su vida, pero obviamente la hubo. Arlette Terán habló del tema 20 años más tarde. Fui una víctima de las circunstancias. Yo tenía 19 años y estaba trabajando con un señor acostumbrado a conquistar hasta las escobas. Después de Maribel, vinieron más mujeres. Arlette, lo que vino después, fue mucho peor que cualquier infidelidad. 27 de agosto de 2006. Plaza del Valle, Hidalgo, Texas. Joan Sebastian da un concierto como tantos otros a lo largo de su carrera. Miles de personas cantando a todo pulmón. Olor a carne asada mezclado con polvo del verano tejano. Trigo, su hijo de 27 años, no está entre el público como espectador. Es el jefe de seguridad de su padre, su hombre de confianza, el que revisa los camerinos antes de cada show, el que duerme afuera de la puerta cuando las amenazas llegan. Cuando termina el concierto, un grupo de unas 30 personas intenta acercarse a Joan. Trigo y el equipo de seguridad los detienen. Protocolo normal. Lo habían hecho cientos de veces.
Pero esa noche había alguien en el público que no iba por un autógrafo. Un hombre sacó una pistola calibre 45. Entre el tumulto, apuntó a Trigo y le disparó en la cabeza. Johann Sebastian escuchó el disparo. Reconoció ese sonido. Corrió hacia la conmoción y encontró a su hijo en el suelo, con sangre saliendo de un agujero en el cráneo. Lo que pasó después es algo que ningún padre debería atravesar jamás. Días después, en entrevista, Johann Sebastian lo describió con una voz que no encontraba dónde apoyarse. Lo tuve en mis brazos. 50 minutos agonizante, gritando auxilio, pidiendo una ambulancia, pidiendo un policía. 50 minutos sosteniendo a su hijo, sintiendo la sangre empapando su ropa, manchando sus manos, acumulándose en el piso de cemento. 50 minutos gritando mientras el cuerpo se iba enfriando entre sus brazos. Nadie llegó. ¿Dónde estaba la policía? ¿Cómo es posible que en un evento con miles de personas en territorio estadounidense, ninguna ambulancia llegara en 50 minutos? El asesino saltó una valla y desapareció entre el público. Testigos lo vieron correr. Nadie lo detuvo. Trigo fue trasladado al hospital. A las 6 de la tarde, lo declararon muerto. El asesino nunca fue encontrado. Había testigos. Había cámaras, había un estadio lleno de personas. Y aún así, el hombre que mató al hijo de Johann Sebastian jamás fue identificado ni capturado. Guarda esa pregunta. En unos minutos vas a entender por qué importa. 4 años después, madrugada del 12 de junio de 2010, Juan Sebastián Figueroa, el segundo hijo de Johann, llega a un bar en Cuernavaca con un grupo de amigos. Los guardias de seguridad no lo dejan entrar. Se arma una discusión, palabras que suben de tono, empujones. El alcohol haciendo lo que siempre hace cuando se mezcla con el orgullo. Uno de los guardias saca un arma, dispara 2 veces, una bala en el cuello, otra en el abdomen. Juan Sebastián cae en el estacionamiento. Las hemorragias internas y externas acaban con su vida en minutos. Esa fue la versión oficial. Pero horas después, en distintos puntos de Cuernavaca, aparecieron narcomensajes del Cártel del Pacífico Sur. Uno de ellos decía algo que heló la sangre de quienes lo leyeron. Nosotros matamos a Juan Sebastián Figueroa. Crímenes de cantina. Los cárteles no gastan dinero en mantas para presumir peleas de borrachos. Y entonces pasó algo que Johann Sebastian no pudo ignorar. Mientras velaba el cuerpo de su hijo en su rancho de Juliantla, mientras su familia lloraba al segundo asesinado en 4 años, mientras los rezos llenaban las habitaciones de adobe, 150 elementos del ejército mexicano llegaron al rancho. 150 soldados armados, camiones militares levantando polvo, perros rastreadores olfateando cada rincón, soldados abriendo bodegas y cuartos que no se habían tocado en años. Registraron todo, buscaron droga, buscaron armas, buscaron lo que fuera que justificara ese operativo mientras una familia velaba a un muerto. Aquí viene lo primero que te prometí. Johann Sebastian convocó una conferencia de prensa en su propio rancho. Se paró frente a las cámaras de los noticieros más importantes del país, vestido de negro, ojos hinchados, la voz rota pero sostenida. Yo no soy narcotraficante. Hizo una pausa, se llevó la mano a la frente, tomó aire. El día que mi hijo estaba tendido, el lunes pasado, mientras yo estaba de luto,
150 elementos del gobierno, es decir, del ejército, llegaron a este rancho para escudriñarlo. Las cámaras seguían grabando. El único sonido era el viento de Guerrero moviendo los árboles afuera de la ventana. Estoy tan de acuerdo que lamento no haber estado aquí para que me revisaran hasta debajo de la lengua. Esa conferencia existe. Puedes buscarla. Puedes ver el rostro de un padre destrozado, defendiéndose de acusaciones que nadie le hacía públicamente, pero que todos susurraban en privado. La pregunta sigue ahí, una década después. ¿Qué buscaban exactamente 150 soldados en el rancho de un cantante mientras velaba a su hijo asesinado? ¿Lo encontraron? Aquí viene lo segundo que te prometí. En 2014 y 2015, 2 mujeres se presentaron ante la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores de la Procuraduría General de la República. Sus testimonios fueron documentados en expedientes que permanecen en archivos del gobierno. Una de ellas, identificada en los documentos como Amanda, declaró el 19 de junio de 2014. Describió un ambiente donde el cantante decía a las jóvenes que eran sus princesas y que él las cuidaría. Describió habitaciones pintadas de rosa. Describió una casa que, según ella, pertenecía al cantante. Otra mujer, identificada como Julieta, declaró el 8 de junio de 2015. Dijo que a los 16 años fue enganchada por una red, que la mayoría de las convocadas a esas reuniones eran menores de edad. Estas declaraciones nunca resultaron en una condena. Joan Sebastian nunca fue procesado judicialmente. Nunca tuvo que responder ante un juez. Pero los expedientes existen. Están en archivos oficiales de la PGR. La familia reaccionó con furia. Maribel Guardia defendió a Joan en múltiples entrevistas. Yo pondría las manos en el fuego por él. Era un hombre de principios. Toda esa información está llena de mentiras. Los hijos interpusieron demandas legales contra quienes publicaron la información. Y entonces, Bastien era ser cantante. Lo suyo era traficar drogas. Según la investigación, Joan Sebastian prestaba su rancho en Juliantla para reuniones privadas. Los asistentes a esas reuniones incluían nombres que en su época helaban la sangre. Arturo Beltrán Leiva, Edgar Valdés Villarreal, conocido como La Barbie, Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada. El anfitrión, según las fuentes del libro, era Joan Sebastian junto con su hermano Federico Figueroa. Joan Sebastian murió en 2015. No pudo responder porque el libro se publicó 6 años después. Pero Federico sigue vivo. Y en 2023, una narcomanta apareció en Cuernavaca, firmada por el cártel de Sinaloa. Se le avisa al señor Federico Figueroa que ya sabemos que está apoyando a la familia michoacana. Aquí, la plaza tiene dueño. 10 años después de la muerte de Joan Sebastian, su hermano sigue siendo amenazado por organizaciones criminales. Necesito que entiendas algo antes de seguir. Estas son acusaciones, no son condenas judiciales. Joan Sebastian nunca fue encontrado culpable de nada en un tribunal. Los testimonios provienen de criminales confesos que podrían tener sus propios motivos. La familia ha negado todo con consistencia. No estoy diciendo que era culpable. Nadie puede saberlo con certeza, pero las preguntas no desaparecen por ignorarlas. ¿Por qué 2 hijos de Joan Sebastian fueron ejecutados en circunstancias que nunca se aclararon del todo?
¿Por qué el ejército registró su rancho mientras velaba a uno de ellos? ¿Por qué un cártel se adjudicó uno de los crímenes si supuestamente fue una riña de bar? ¿Por qué su hermano sigue recibiendo amenazas una década después de su muerte? ¿Por qué nadie encontró al asesino de trigo en Texas? Las respuestas, si existen, se las llevó John Sebastian a la tumba. Aquí viene lo tercero que te prometí. En 1999, los médicos le dieron la noticia que nadie quiere escuchar: cáncer de huesos, mieloma múltiple, una enfermedad que devora el esqueleto desde adentro, que convierte los huesos en estructuras frágiles que se quiebran con un movimiento brusco. Le dieron 1 año de vida. Johann Sebastian tenía 48. 8 hijos que dependían de él, una carrera en la cima y una sentencia de muerte con fecha de vencimiento en 12 meses. Decidió no morir en silencio. Siguió cantando, siguió componiendo, siguió montando caballos en sus ranchos de Guerrero, aunque cada cabalgata le costara días de dolor después. El cáncer regresó en 2007. Lo venció con quimioterapias que lo dejaban más delgado que un espantapájaros. Regresó en 2012. Lo volvió a vencer. Regresó en 2014. 16 años peleando contra algo que debió matarlo en uno. El cuerpo pagó la cuenta. El hombre que medía 1.78 cuando le diagnosticaron la enfermedad llegó al final midiendo 1.6, 18 centímetros menos, su columna comprimida por vértebras que ya no podían sostenerse. Sus cuerdas vocales, dañadas por las quimioterapias, ya no alcanzaban las notas que antes salían sin esfuerzo. En febrero de 2014, convocó una conferencia de prensa para anunciar. Los que no le pedían explicaciones ni le reclamaban las noches que no llegaba a casa. Cuando ya no pudo montar, algo dentro de él se rindió. Su médico de cabecera, Juan José Díaz Miranda, lo entendió cuando vio la habitación de hospital que Joan había mandado construir dentro de su rancho en Teacalco. Monitores cardíacos, tanques de oxígeno, catéteres, bolsas de suero, todo el equipo de una terapia intensiva, pero en su tierra. Sentí que ahí ya se había entregado. Ya había concebido la idea de que las limitaciones eran muchas. Semanas antes de morir, su hijo mayor, José Manuel, fue a visitarlo. Cuando entró al cuarto, el olor a marihuana era inconfundible. Johann Sebastian lo miró desde la cama y le dijo: «¿Cómo ves? Esta enfermedad me obligó a fumar esta chingadera». El hombre que había rechazado las drogas durante toda su carrera fumaba marihuana medicinal porque el dolor era tan insoportable que no había otra manera de pasar las noches. El 13 de julio de 2015, Johann Sebastian empezó a morir de verdad. Su médico describió lo que ocurrió en esa habitación convertida en hospital. La agonía fue terrible. Fueron 14 horas que la sufrimos tratando de hacer algo. Teníamos todo ahí: monitores, oxígeno, catéteres. Pasábamos dosis masivas de bicarbonato tratando de que su cuerpo se compensara. 14 horas. Imagina estar en esa habitación viendo cómo tu padre, tu hermano, tu amigo de toda la vida, muere lentamente mientras los aparatos pitan y las bolsas de suero se vacían. El médico continuó: falló el corazón, falló el pulmón, falló el riñón. El hígado falló importantemente. Entonces falló todo. El que nace para cantar aunque le corten la lengua. Pero esta vez no había canción que pudiera salvarlo. A las 7:15 de la tarde, Johann Sebastian exhaló por última vez. Murió en su rancho de Teacalco, Guerrero.
en la misma tierra polvorienta que lo vio nacer 64 años antes, rodeado de sus hermanos y los hijos que pudieron llegar a tiempo. Y aquí está lo cuarto que te prometí. Johann Sebastian murió sin dejar testamento. Detente en eso un momento. Un hombre que desde 1999 sabía que tenía cáncer terminal, que peleó contra la muerte durante 16 años, que tuvo tiempo más que suficiente para poner sus asuntos en orden, que tenía abogados, contadores y asesores financieros a su disposición. No dejó testamento. ¿Por qué un hombre que sabía que iba a morir no se tomó unas horas para decidir cómo se repartía lo que dejaba? ¿Qué estaba protegiendo? ¿A quién no quería que apareciera en un documento legal? Lo que dejó era inmenso. Más de 100 propiedades documentadas, casas, ranchos y terrenos repartidos por Guerrero, Morelos, Veracruz y Jalisco. 854 canciones registradas ante la Sociedad de Autores y Compositores de México. Regalías que siguen generando millones cada año. Y 8 hijos de 5 mujeres diferentes. Todo eso, sin un papel que dijera cómo repartirlo. Lo que siguió fue una guerra que lleva 10 años y no tiene señales de terminar. 10 años en tribunales de México y Estados Unidos. 10 años de acusaciones entre hermanos que compartieron infancia. 10 años sin Podimó, pero reconoció que Juliana sí era heredera legítima. Maribel Guardia también reclamó lo que le correspondía, aunque su matrimonio había terminado casi 20 años antes de la muerte del cantante. En enero de 2025, casi 10 años después del funeral, el abogado de la sucesión anunció que podría haber un acuerdo próximamente. 10 años. 10 años para resolver lo que un testamento habría aclarado en semanas. Y en medio de ese caos legal, la tragedia golpeó una vez más. 9 de abril de 2023. Julián Figueroa, el único hijo de Johann Sebastian, con Maribel Guardia, muere de un infarto en su habitación en Ciudad de México. Tenía 27 años, la misma edad exacta que Trigo, cuando le dispararon en Texas. Julián había hablado públicamente sobre la depresión que lo consumió tras la muerte de su padre, sobre el alcoholismo al que recurrió cuando no encontraba otra manera de apagar el ruido interno, sobre lo complicado que fue crecer siendo el hijo de 2 figuras tan mediáticas. En una de sus últimas entrevistas, compartió lo que su padre le había escrito poco antes de morir. Espero que recuerdes que te amo, que celebro tu hermoso y desorganizado talento. Ha sido una bendición y un placer tenerte como hijo. Julián murió esperando su parte de la herencia, sin haberla recibido. Ahora su hijo, José Julián, tiene 9 años y es el heredero de lo que le correspondía a su padre. Millones atrapados en tribunales. Una custodia convertida en otra guerra entre su abuela Maribel Guardia y su madre, la viuda de Julián. Un niño de 9 años, heredero de una fortuna, en medio de adultos que no pueden ponerse de acuerdo en nada. Ese es el legado de Johann Sebastian, 10 años después de su muerte. Recapitulemos en números fríos. 1951. Nace en Juliantla, Guerrero. Vende gelatinas a los 7 años. Quiere ser sacerdote. Elige el nombre de un mártir para su carrera. 1999. Le diagnostican cáncer de huesos. Le dan 1 año de vida. 2006. Trigo. Su hijo de 27 años muere en sus brazos en Texas. Johann lo sostiene 50 minutos gritando por ayuda que no llega. El asesino nunca es capturado. 2010.
Juan Sebastián es ejecutado afuera de un bar en Cuernavaca. El Cártel del Pacífico Sur se adjudica el crimen. El ejército llega con 150 soldados al rancho, mientras la familia vela el cuerpo. 2014 y 2015. Dos mujeres declaran ante la PGR. Sus testimonios permanecen en archivos oficiales. 2015. Muere después de 14 horas de agonía. Sin testamento. 800 canciones. Más de 100 propiedades. 8 hijos de 5 mujeres distintas. Ningún papel que explique cómo repartirlo. 2021. La periodista Anabel Hernández publica testimonios que señalan a Johann Sebastian como anfitrión de reuniones del cártel de los Beltrán Leiva en su rancho. 2023. Su hermano Federico recibe una narcomanta amenazante firmada por el cártel de Sinaloa. Y Julián muere de un infarto a los 27 años. Los mundos terminan alcanzando a quienes lo rodean. Cuando alguien se va sin explicar, y los que quedan tienen que construir la verdad con piezas que no encajan. Johann Sebastian fue muchas cosas al mismo tiempo. El niño pobre de Juliantla, que vendió gelatinas para comer. El seminarista, que compuso una misa a los 14 años. El artista que ganó 5 premios Grammy y 7 Latin Grammy. El padre que sostuvo a su hijo muriéndose durante 50 minutos en un estacionamiento de Texas. El enfermo, que peleó 16 años contra una sentencia que debía cumplirse en 1. El hombre, que nunca dejó testamento. Y quizás también el hombre que sabía más de lo que cantó, que guardó más de lo que confesó, que se llevó a la tumba respuestas que sus hijos llevan 10 años buscando en pasillos de juzgados. En el panteón de Juliantla hay 3 tumbas que reciben flores cada semana. Johann Sebastian, Trigo, Juan Sebastian. Un padre y 2 hijos que no pudieron protegerse en vida, ahora descansan a metros de distancia en la misma tierra polvorienta que los vio nacer. Julián no está ahí. Su cuerpo descansa en otra ciudad, pero su ausencia se siente como un cuarto hueco. En ese triángulo silencioso, José Manuel Figueroa, el único hijo varón que sobrevive de los que Joan tuvo con su primera esposa, dijo algo después de la muerte de Julián que no necesita adorno. Desde anoche me vuelve a sonreír la muerte y me deja claro que, cada vez que pasa algo así, un pedacito de mi alma muere. 3 hermanos muertos. Un padre que ya no está. Una herencia sin repartir. Una familia destrozada por dinero, secretos y violencia. Y la certeza de que cada vez que suena una canción de Johann Sebastian en algún radio del mundo, las regalías van a parar a cuentas congeladas por órdenes judiciales. Hay una imagen que no puedo sacarme de la cabeza. Johann Sebastian sosteniendo a Trigo durante 50 minutos, sintiendo cómo el cuerpo de su hijo se enfriaba entre sus manos. ¿Qué estaba pensando durante esos 50 minutos? Creo que estaba pensando en cada decisión que lo había llevado hasta ahí, en cada secreto, en cada puerta que había abierto hacia ciertos mundos sin medir las consecuencias. Y creo que ese conocimiento fue peor que cualquier otra cosa, porque hay una diferencia enorme entre perder a un hijo por accidente y perder a un hijo sospechando que algo de lo que hiciste lo puso en el camino de quien jaló el gatillo. Eso se lo llevó a la tumba. Eso nunca lo cantó. El que nace para cantar, aunque le corten la lengua. La lengua finalmente se cayó. Pero los ecos de lo que nunca dijo siguen resonando y seguirán resonando por mucho tiempo más. ¿Crees que Johann Sebastian
¿Sabía que sus hijos terminarían pagando el precio de sus decisiones? Déjamelo en los comentarios. Si esta historia te hizo pensar diferente sobre el verdadero precio de la fama, dale like para que más gente conozca lo que hay detrás del poeta del pueblo. Suscríbete, porque la próxima semana vamos a hablar de otros hijos de la música mexicana que crecieron a la sombra de sus padres famosos, los que heredaron el talento y triunfaron, los que heredaron los problemas y no pudieron con ellos, los que no sobrevivieron a ninguno de los dos. Nos vemos ahí.